sigues en Combinación Clave. Ya estamos con el panel habitual de los días jueves, con integrante nuevo, sí, y estamos con invitadas. Así es que voy a partir, chiquillos, por las invitadas. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Estamos con la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Rojas. Ella es de Izquierda Autónoma. Camila, muchas gracias por venir. Bienvenida y felicitaciones además. Muchas gracias por las felicitaciones y por la invitación. Debe estar cansada la chiquilla. Y estamos con Valentina Saavedra, que es la, ¿cómo se dice? Como la past president, ¿no? la presidenta saliente de la fecha, también de Izquierda Autónoma, así que aquí hay un traspaso súper amigable. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por venir. Bien, muchas gracias. Y las chiquillas tienen en el cuerpo un proceso eleccionario que son siempre duros. Ya le vamos a preguntar por eso. Y saludamos, como siempre, a nuestro querido panel de los jueves. Estamos con Jorge Ramírez, de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Excelente. Estamos con Max Quitral, académico de la Universidad Arturo Prat, es analista, es también panelista de otras radios, tenemos que decirlo. Lamentablemente no hay exclusividad acá. Ha hecho una concesión y ha venido. No solo no es exclusividad, es una visita. Eva. Bueno, porque también, bueno, en fin. Desde el comienzo en este programa, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Sí, pues, y ahí después, tenemos que anotarlo. Y después empezó a boletear más que Vidal. Oh. Y estamos con, y aquí el nuevo la lleva. Estamos boleteando más que Orpis. Chiquillo, el nuevo la lleva, ¿no? Diego Vicuña, que por primera vez está con nosotros, de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias por la invitación. Vale. Álvaro Escobar, ¿cómo llegó? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Bea. No venga aquí como de invitado usted de la casa. Bueno, partamos por nuestras invitadas. Camila, ¿cómo fue todo el proceso y qué significa para ti hoy día ser la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Chile? Bueno, fue un proceso bastante agitado, estuvimos 2 semanas en campaña, los días de elección fueron bien duros y el conteo fue muy extenso, así que ayer recién al mediodía tuvimos los resultados finales y bueno, para mí en lo personal y también en lo colectivo es sumamente importante poder estar en la FECH, una FECH que el 2016 cumple 110 años, así que tenemos grandes desafíos por delante. Ahora, Camila, explícanos un poco el tema del quórum, porque yo lo vi en redes y la verdad yo no entiendo mucho. ¿Se necesita una cantidad de votos X para que se pueda constituir mesa y fueron menos los votos? No, mira, nosotros este año cambiamos el estatuto, hicimos ciertos arreglos al estatuto y en el primer quórum que había calculado el TRICEL no se habían considerado esos arreglos. Por lo tanto, el quórum se logró un 43%, el estatuto pide un 40%. Y por lo tanto la elección se dio con normalidad y el quórum se cumplió. Ya, perfecto. Valentina, y aquí le pregunto a Valentina que está saliendo de la presidencia de la FECH. Tú eres de Izquierda Autónoma, es el movimiento ligado a Gabriel Boric, que es como el que uno conoce, digamos, y por eso lo menciona siempre. Camila, tú también perteneces a la Izquierda Autónoma. ¿Esto qué significa para el movimiento dentro de la Chile? Mira, yo creo que... para nosotros como Izquierda Autónoma igual hemos estado varios años en la federación sin considerar, digamos, el 2014 y para nosotros, primero, un poco emocionante también el reconocimiento que hacen nuestros compañeros y la confianza que depositan en militantes de nuestra colectividad y para nosotros claramente es importante el poder liderar la federación, sobre todo lo que es el 2016 que le va a tocar a la Cami, porque viene también todo lo que es el proyecto de educación superior, que es un poco por lo que hemos peleado ya los últimos 5 o 6 años, y por lo tanto va a ser un año de muchos desafíos. Yo estoy convencida de que ahí vamos a darlo todo porque efectivamente la reforma pueda incorporar todo lo que el movimiento estudiantil ha planteado y por lo demás creo que también es un momento bastante particular y bastante como un hito para nosotros. Va a ser primera vez que una autonomista le traspase el mando a otra autonomista y creo que además demuestra de alguna manera que las cosas van cambiando y que los tiempos, digamos, permiten, digamos, este tipo de cosas, lo cual me parece que es un reconocimiento también al trabajo que hemos hecho desde Izquierda Autónoma. Ya va a ir el panel a hacer preguntas también, porque esto se abre. Una sola antes, Jorge Ramírez, que ya levantó la mano. Por supuesto. No, sí puede. Dejémoslo. Jorge, solamente Camila, ¿cómo miras la Confech, ahora que vas a asumir la presidenta de la federación? ¿Cómo miras lo que puede ser la incidencia del movimiento estudiantil en lo que se está debatiendo en el Congreso? El 2016 viene toda la discusión de educación superior, como decía la Vale, así que vamos a tener hartas tareas. Y respecto a la composición de la Confech, ya tenemos como buena nueva que dentro de la FEUC haya ganado crecer, por lo tanto ahí vamos a tener harta coordinación con otra de las federaciones más importantes del país, así que lo vemos como una gran posibilidad y una condición de posibilidad para poder movilizarnos durante el 2016.
Jorge Ramírez. Sí. No, felicitar a Camila por su elección, pero yo tengo algunas consultas. Uno, me llama la atención el bajo nivel de participación en las elecciones de la fecha. Por ejemplo, la de la FEUC votó el 70% del padrón habilitado para votar y el de usted entiendo que fue el 40%, ¿sí? 43%. Es bastante significativa la diferencia. Uno lo podría atribuir a que en el fondo, en el arco político en disputa en la Católica es mucho más representativo del universo político nacional, por decirlo así. O sea, la correlación de fuerza es más bien equiparable a lo que pasa en Chile. O sea, hay una derecha, una centro-derecha, una izquierda, hay un movimiento un poco más de centro. Pero yo vi que en la elección de la fecha eran 8 listas de izquierda, ¿o no? Sí. 8 listas de izquierda y solo una de centro-derecha. Entonces, si usted atribuyen un poco a eso, de que en el fondo, a pesar de que la disputa está dentro de la izquierda, hay un sector de personas que probablemente son independientes, algo más desinteresadas de los asuntos, menos politizadas, se están restando el proceso y si ustedes lo ven como algo negativo. Y segundo, respecto al tema del quórum, porque yo tengo una información algo distinta y solo con el fin de aclararlo, porque ayer yo leí en un medio electrónico que se llama El Demócrata, una nota que decía que, por ejemplo, el padrón del año 2015, en virtud del cual tú fuiste elegida, con ese padrón tenía 30.000 electores. El de inicio del proceso de este año estaba en 27.000. Pero en la nota decía que el padrón se modificó después que se cerró la urna. Y eso, en términos de justicia electoral, es una cuestión, una aberración. O sea, eso no se puede admitir en ningún proceso electoral que se diga lo suficientemente transparente y democrático en el fondo. Entonces, si puede aclarar esto, porque me parece preocupante. A mí me gustaría aclararlo, porque además me parece que es un poco injusto que quien es electa tenga que responder por un trícel, que es finalmente el que regula el tema. Sí, no, pero para aclarar el tema también. A ver, el padrón por el cual yo fui electa no tiene 30.000 estudiantes, en el cual se determina el quórum, sino que tiene 23.000 estudiantes. Lo que son 30.000 estudiantes son 30.000 estudiantes de la Universidad de Chile. Y según cómo se ha practicado, digamos, la elección y que fue también el problema del trícel en sí, o sea, cuando tuvimos el tema del fallo y todo eso. ¿Todos los estudiantes están habilitados para votar? Todos los estudiantes pueden votar, pero el quórum se calcula con los estudiantes que van regularmente a la universidad. Es decir, posgrado en este caso. Es decir, no los de posgrado, no los tesistas o los egresados, los practicantes. Pero entiendo que en Chile sí vota el posgrado. Por eso estoy diciendo, todos están habilitados para votar, pero el quórum se calcula con los estudiantes que asisten regularmente a la universidad. ¿Pero cuál es el criterio de asistir regularmente a la universidad? ¿Ser alumno regular? Es que sí. De hecho, bueno, los estudiantes de la Universidad de Chile se dividen como en 15 categorías más o menos. Y dentro de los que, y de hecho está establecido hoy en el estatuto con la modificación que se hizo, que las categorías que se calculan para el quórum son como 5 categorías, que son las que asisten regularmente a clases, que tienen por lo menos un ramo. ¿Cómo se define que alguien asiste regularmente a clases? O sea, de verdad. Porque tiene clases. Porque tiene asignaturas. Tiene un Una ramo. persona que hace la práctica no asiste a la universidad durante todo el semestre hasta el final que entrega el informe de práctica. O el tesista, etc. ¿Se entiende la diferencia? Una persona que está de intercambio no asiste regularmente a clases, de hecho no asiste hasta el final del semestre cuando viene a validar su intercambio, etc. Y por lo tanto, el problema que hubo este año, y que a mí me parece que es bastante injusto además con la federación que hoy se elige, porque se le adjudica que ellos tuvieron un acuerdo, eso no fue así, sino lo que se hace es que extraoficialmente se da a conocer un quórum que el trícel no es el que da a conocer. De hecho, el único comunicado oficial del trícel se da solamente ayer. ¿Quién da a conocer ese quórum? Se dio a través de medios alternativos y cosas por el estilo, y que en donde se establece que el quórum es de como casi 11.000 estudiantes, el quórum mínimo, pero eso es según 27.000 estudiantes que se consideran en la universidad. Siendo de que en el mismo estatuto, y de hecho yo creo que lo más fácil es que revisen el estatuto. En el mismo estatuto se establece cómo se define el quórum, es la modificación que además nos hizo hacer el Tribunal Calificador de Elecciones a nivel nacional, y según ese estatuto y según ese reglamento, el quórum de la federación este año es de 9.300 por ahí estudiantes, y lo que se alcanzó este año son como de 10.500. Y por lo tanto no hay ningún problema. El problema es que un día antes de la elección se hizo público, no por el trícel de la federación, sino que por otros medios, que el quórum era tal y después se vio que era otro. Pero aquí no hay como un cambio en el reglamento, no hay una modificación del quórum, no hay nada de eso, sino que se publicó una información que no es real nomás, que es errónea. Pero si hay un precedente, disculpa que insista en el punto, pero si hay un precedente de que que el trícel nacional se pronunció sobre respecto a la elección anterior.
Y ahí yo no entiendo cuál es tu condición. Ahora, tú sigues siendo presidente de la fecha, ¿no? Sí. O sea, en términos formales, sí. Sí. A pesar de que el TRICE se pronunció de que la Sí, elección sí, era inválida. se llama como presidente interino. Ah, el interinato. Mira. Ya, bueno. Bien. Y si está ese presidente, o sea, perfectamente podría pasar lo mismo. No, pues, porque o sea, no estoy no cuando porque se- quiero hacer supone mala que leche, estaría ¿no? validado. No, porque, a ver, es que cuando Jorge sucede... Ramírez, por favor. A ver, es que cuando sucede el tema del TRICEL, nosotros estábamos justo en un proceso de cambio de estatuto, porque antes el TRICEL el regional, el TER, no había hecho una sugerencia de cambio de estatuto. Nosotros estábamos en ese cambio, llega el fallo del TRICEL y por lo tanto queda como una mesa interina con un consejo de presidente, y ese consejo de presidente termina de hacer ese cambio de estatuto. Y ese cambio de estatuto lo que hace es que especifica mucho más detalladamente cómo se calcula el quórum, ¿vale? Porque lo que había antes es que daba interpretación un poco del lector, era cómo se calculaba el quórum. Y ese era el problema, porque de hecho el TER falló a favor de la FECH y el TRICEL falló en contra de la FECH. Y por lo tanto, claramente ahí se nota que es interpretable. Y por lo tanto lo que hicimos nosotros ahora es especificarlo. Más allá Y creo que más allá de eso, lo importante es como el problema de fondo, que yo creo que la Cami puede profundizar más el tema. Por ahí apunta mi reflexión y mi pregunta. Es decir, más allá de los tecnicismos que uno pueda utilizar y explicar los procesos electorales al interior de la FECH, ¿cuál es la autocrítica o la preocupación o la reflexión que se hace en términos del fomento de la participación? Porque claro, ya tuvimos un antecedente que tú bien señalas, pero nuevamente se repite y hay una modificación al quórum, pero bueno, es una decisión que me imagino la toma la universidad. Pero más allá de eso, me imagino que hay un análisis político con respecto al proceso electoral, que también lo puedes responder tú y lo puede responder la Cami, porque también tú vas a tener una responsabilidad en términos de cuál va a ser, más allá de las propuestas internas, de tratar de hacer un análisis que le permita en las próximas elecciones efectivamente motivar a los estudiantes para que realmente la participación sea exitosa. Es decir, ¿en qué se está fallando con respecto a la motivación y a la participación electoral? No solo en tu proceso, sino que también en el anterior. ¿Cuál es el análisis político que hay de eso? Sí, mira, nosotros sabemos que efectivamente hay un problema de participación en la FECH, lo reconocemos como tal, y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para que este problema de participación deje de existir. Sin embargo, no podemos enmarcar el proceso de la FECH como algo aislado. O sea, en Chile existe un problema de participación y el caso de la FEUC podría ser incluso una excepción a la regla de la realidad nacional, porque incluso si en Chile existen estas dos tendencias, como bien se reflejaba, la participación en las elecciones no es ese mismo reflejo. De hecho, es aproximadamente un 40%, por lo tanto, en términos de participación, la FECH es más representativa de los problemas de participación en el país en general. Ahora, como bien decía antes, nosotros creemos que nos tenemos que hacer cargo y creemos que la forma de lograr mayor participación es a través de la organización, es a través de la acción colectiva, y nuestros esfuerzos durante el año van a estar puestos precisamente en eso. Sabemos también que cuando la FECH tiene más fuerza es cuando todos sus estudiantes están presentes, por lo tanto nos interesa que más compañeras y compañeros se sumen a las labores cotidianas de la FECH y a las discusiones que la FECH da durante todo el año. Qué difícil es dar en el clavo con... Espérame, Álvaro y después Diego, que había levantado la mano. Perdón, Diego, no, prefiero que... sí, Diego prefiero Vicuña, porque me de imagino la que tiene Fundación una Jaime pregunta- Guzmán. Sobre este tema y puntual, volviendo claro. un poco atrás, le escuché a la Valentina lo que acaba de decir, una frase que, si no me equivoco, dijo que los egresados podían votar, pero no eran contabilizados en el padrón. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo se puede entender el quórum? O sea, el quórum terminaría siendo mucho más bajo, porque si el egresado vota y después no se contabiliza en el quórum mínimo para la exigencia de validez de la elección, no tiene sentido y pierde como validez democrática la elección. Entonces mi pregunta es si la federación o en el cambio de estatutos que se hizo, ¿en qué medida si vieron alternativas para solucionar esto? Porque me parece poco consistente que voten los egresados, que voten la gente que hace la práctica y que después no se contabilicen, o sea, que se contabilice el voto, pero que no se contabilice para efectos del quórum. Mira, yo creo que, a ver, si podemos hablar toda la tarde como del tema de la modificación del estatuto y el tecnicismo del tema. Todo eso que tú planteas está contemplado y hay como formas en donde se consideran. Pero yo creo que entrar en esa discusión no tiene ningún sentido. O sea, los que conocen más la realidad de la universidad son los estudiantes y la de la organización de la federación. Y fueron estos los que discutieron y generaron esta modificación de los estatutos en que regularon todo el
el tema del quórum. Entonces a mí me parece que si hay cuestionamientos externos pueden haberlos, podemos discutirlo, no creo que sea la razón por la cual estamos acá, pero creo que por sobre todo la federación además es una organización que se autodetermina y por lo tanto sus propios estudiantes han generado modificaciones, bueno, nosotros también las respetamos y las hacemos valer. Creo que los cuestionamientos, bueno, se pueden dar, pero tal como decía la Cami, el problema de la participación es el problema de fondo, el problema, y que además es un problema a nivel nacional y no por una cuestión como de casualidad. Hoy en día la sociedad y los distintos gremios o organizaciones sociales tienen problemas de participación en general porque hay problemas de incidencia real también en el país. O sea, hoy organizarse no te da ninguna garantía de que haya una incidencia política, haya una participación real en la toma de decisiones, y eso tiene que ver con, y está enlazado directamente con un problema político, que es cuánto espacio hay hoy en la política para la sociedad organizada. Yo creo que ese es el problema de fondo, más que el revisar durante una hora acá en un panel el tema del estatuto artículo por artículo. ¿Cuál es la incidencia real? Iba un poco para lo que dice la Valentina, porque a diferencia de lo que pasa en el país para elecciones a cargo de elección popular, no sé, diputados, senadores, las mismas presidenciales, uno dice, bueno, no sé, a la gente le da desde a la gente da lata, a la gente no le interesa, hay un problema de credibilidad, hay un problema de confianza en el sistema político, pero en la universidad es difícil de concebir que estando ahí mismo y uno vivenciando, o sea, perdón, habría que no ir a la universidad para no darse cuenta que estamos en algo. O sea, estamos en un proceso eleccionario, estamos insertos en un contexto en el que, se va a discutir la ley de educación pública, todo lo que sabemos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese nivel de incidencia real? A mí, desde afuera, desde la galucha, da la sensación de que los estudiantes tienen algo importante que decir en esta pasada. Y que no solamente tiene algo importante que decir, sino que la incidencia es efectiva, puede ser efectiva, es real, esos espacios existen. ¿O el estudiantado no lo entiende así? Camila, presidenta electa de la fecha. Nosotros creemos que efectivamente el próximo año va a ser un año de grandes desafíos y creemos que en este Chile, donde durante 40 años lo que se ha hecho es profundizar un modelo de mercado sumamente antidemocrático, donde se excluye a gran parte de la sociedad en la toma de decisiones. ¿Ese diagnóstico lo comparte el estudiantado? Ese diagnóstico ¿Entiende que al momento de ir a votar por su directiva, lo que se está jugando es precisamente eso? Es compartido por gran parte del estudiantado. De hecho, yo creo que nosotros como Izquierda Autónoma somos, y que salgamos electos nuevamente, el reflejo de aquello. Hoy día la toma de decisiones está reducida a un número muy pequeño de personas que además está influenciado por el gran empresariado y en ese contexto la posibilidad de participación en la toma de decisiones es muy baja. Y nosotros creemos que desde los movimientos sociales se puede empujar precisamente la posibilidad de cambios y transformación en el país, particularmente en este caso en educación, pero también creemos que la posibilidad de cambiar el modelo educativo abre la posibilidad de hacer transformaciones mayores en el país. ¿Qué cambió en la visión del estudiantado respecto de su dirigencia? Porque uno hace la lectura para atrás y hace 4 años sí incidían, o sea, tanto que hoy día estamos debatiendo de una ley nueva de educación influenciada principalmente por los estudiantes. ¿Qué fue lo que pasó en estos 4 años? La autocrítica. Claro, algo tiene que haber pasado en el fondo para que el estudiante no vaya a votar por quienes finalmente cambiaron esta cuestión, digamos. Es súper raro. Bueno, lo que nosotros entendemos, vemos el movimiento estudiantil como un proceso y creemos que si bien el estallido es parte del 2011, durante los años posteriores también hemos estado realizando muchas acciones y un proceso que incluso parte previo al 2011, por lo tanto el 2011 del estallido, después hemos seguido haciendo cosas, eso es evidente. No sé, por mencionar alguno, la derogación de la prohibición de la participación de estudiantes y funcionarios fue un logro de la movilización que va en la línea que nosotros creemos Hay correcta. 2 expresidentes de la FECH que son diputados de la República. Es justo eso lo que me llama la atención. ¿Por qué dejaron de participar? Podemos entender un primer momento en donde efectivamente estábamos extremadamente movilizados y de hecho el 2011 fue cuando más gente votó en la FECH, pero los porcentajes son porcentajes que son muy similares, tampoco es acá que hubo una baja así absoluta. Yo creo que estamos caricaturizando un poco la participación del estudiantado. Sí, espérate, que me gustaría agregar algo también, o sea, esto, el nivel de participación en la FECH es
similar en los últimos 10 años. Sí. No es como, que ahora pasó algo, sino que pasó algo efectivamente en los 80, en donde desarticularon toda la organización. Pero en los donde, 80 pasaron 25 años ya. sí, pues mira las 25 años, en el 95 por ahí, creo que fue por ahí, un poquito, no recuerdo el año exacto, donde no hubo federación porque no había quórum. Entonces, efectivamente acá hay un proceso que es mucho más largo, es un proceso histórico y que le pasa, digamos, a todas las organizaciones sociales. Y yo insisto, conversemos sobre el problema de fondo, no sobre cuántas personas participaron en la federación en las elecciones, sino el por qué hoy la sociedad en general no se organiza. ¿Cuántos gremios, cuántos sindicatos hay, cuántas organizaciones sociales real hay hoy en día que son representativas y que tienen participación constante? Porque es muy distinto hoy que exista un gran porcentaje de participación en las elecciones, pero muy distinto es que esa participación se refleje todos los días en todas las discusiones y en todas las decisiones que se toman por la federación. Hoy en día, por ejemplo, la FECH, si bien tiene un problema de participación en las elecciones, yo creo que eso hay que reconocerlo, hay que hacer un trabajo. Nadie tiene la receta de cómo solucionar eso, porque en los últimos 20 años ha sido un problema muy importante dentro de todas las organizaciones sociales que existen en el país, pero también es una federación, y yo creo que una de las pocas, en que, por ejemplo, cada 2 semanas se juntan todos sus representantes, se discute cuáles son las determinaciones que nosotros tenemos que defender como voceros, cuáles son las decisiones que se toman en cada una de sus asambleas, cuáles son una serie de actividades que se hacen. Entonces yo creo que eso efectivamente aumenta, por ejemplo, la participación, en eso en que el estudiante no solo incide cuando va a ir a votar, como lo que nos enseñan para votar para las elecciones presidenciales, en donde después no te escuchan durante 4 años, sino que nosotros vamos a votar y además nos escuchamos todos los días del año. Yo tengo un comentario a propósito de lo que señalaba el Pancho, y un poco, y yendo al fondo, es la crítica que también han planteado otros sectores de la izquierda, por ejemplo el Partido Comunista, respecto a la posición de la izquierda autónoma, porque ellos dicen, claro, el Partido Comunista siempre ha tenido una mirada de estructurar alianzas políticas amplias con el fin de ir avanzando en la consecución de objetivos políticos de mediano y largo plazo, pero ellos dicen, lo que pasa es que acá la izquierda autónoma llegó a la Federación de Estudiantes de la Chile y bajo una tesis rupturista de algún modo, o del camino propio, ellos han roto esa tradición histórica, digamos, que se va gestando incluso en las federaciones estudiantiles, porque muchas veces el Partido Comunista va aliado con el socialista y hacen esa alianza. Con otras fuerzas distintas también, sí, no necesariamente de supuesto, izquierda. Y hacen que aumente mucho la participación. Y esta vez fueron Sí, con la ESEP. ¿Cómo ustedes asimilan esa crítica en el fondo? Que Bueno, lo es una crítica desde la izquierda, o sea, ni siquiera una crítica que venga desde el... Primero voy a partir por respecto del Partido Comunista. El Partido Comunista tomó una decisión estratégica de estar en la nueva mayoría que nosotros no compartimos ni de forma ni de fondo y creemos que no ha tenido buenos resultados, y uno puede ver ejemplos concretos como el caso del paro de profesores, donde el 97% de los profes se oponía a la carrera docente y finalmente Jaime Gajardo, que es del PC, termina apoyándola. O sea, ese podría ser una crítica de forma, pero además hemos visto un Partido Comunista que está dentro de un gobierno y no incide en nada. Entonces nosotros creemos que esa estrategia no funcionó y preferiríamos tener precisamente al PC desde nuestra vereda. Ahora, en la crítica mucho más general, esta dispersión de listas que se mencionaba durante la FECH, nosotros creemos que si hoy día existen muchas orgánicas dentro de la federación y muchas postulan a elecciones, tiene que ver precisamente con la búsqueda de nuevas formas de organizarse. O sea, el 2011 y este estallido provoca también eso, provoca la necesidad de organizarse de una manera diferente a lo que se conoce. Por lo tanto, si hoy día existen tantos grupos políticos, tiene que ver precisamente con que no existen espacios de participación real en otras organizaciones tradicionales. Por lo tanto, lo que nos queda es precisamente buscar nuevas formas de organizarnos. Bueno, estamos escuchando a la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Estamos en el debate. Chiquillas, se pueden quedar un rato más, ¿no? Porque tenemos que hacer una pausa. Ahora, yo me imagino que tienen harta agenda, pero si se pueden quedar un ratito más, porque me imagino que hay más preguntas también, o más comentarios, o más discusión, que es la gracia. Estamos en el estudio con la saliente presidenta. ¿Hasta cuándo eres presidenta formal, Valentina? 5 de noviembre. Hasta el 25 de noviembre, Valentina Saavedra sigue siendo presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que nos acompaña, y también la nueva presidenta, que es Camila Rojas. Vamos a seguir conversando con ellas. Estamos con Jorge Ramírez, Max Quitral, Diego Vicuña, esta vez de la Fundación Yo soy de la Jaime USACH, Guzmán. como todos remarcan la universidad, y yo estudié en la USACH, así que también van a venir elecciones. Así que espero a los dirigentes también sentados aquí. Católica, Chile, Pacífico. Pacífico, la U de Conce. Es como bien Bien, variada la también mesa. es, bien, la U de También Conce. presencia de regiones. Muy bien, muy bien. 9:58, hacemos una pausa, ya volvemos a Combinación Clave.
Estás con @labeasánchez en la 92.9. Combinación clave. Conéctate en @Radio La Clave. Ya regresamos con más opinión y debate.